Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Hoy vamos a hablar de este cabezal para telescopios, cámaras, etcétera. Me refiero al Manfrotto NitroTech, en este caso la versión 612, que es para equipos más pesados. Tenemos también la 608, que es para más ligero. 608 es para 17, máximo 17 libras. El Manfrotto NitroTech 612 es hasta 27 libras de peso. Entonces vamos a explicar cómo usarlo. Es un cabezal bien avanzado con sistema de nitrógeno, es decir, un cilindro acá con nitrógeno bajo presión para el equilibrio, ¿no? Para el contrapeso. Entonces vamos a explicar cómo funciona. Bueno, lo primero, trae esta manija o manivela para, por supuesto, tener un torque más largo, ¿no? Para poder dar más precisión a la hora que vayamos a seguir un objeto y no hacerlo directamente con el cabezal o con lo que tengamos puesto sobre el cabezal, ya sea una cámara o un telescopio, etc. Entonces se puede poner lado derecho o izquierdo, tiene las dos opciones. Vamos a ponerlo acá. Se puede además poner hacia este lado o hacia el otro. Voy a ponerlo hacia este lado en este caso. Ok, listo. Se puede poner, repito, hacia el otro lado si queremos pues más longitud, pero así está bien. Entonces voy a usar el equipo que voy a usar para, por supuesto voy a poner algo acá para mostrarles realmente cómo funciona en la práctica, ¿no? Lo que voy a usar va a ser estos hermosos binoculares de la Overwork. Por cierto, ellos me enviaron todo junto. Yo voy a explicar el cabezal porque es realmente una pieza bien interesante. Algunos lo usan independientemente de los binoculares, etc. Y en un próximo video voy a hacer un review de estos excelentes binoculares apocromáticos de 10 centímetros. Pero por ahora voy a usarlos solo para ejemplificar cómo se usa este cabezal. Bueno, pues cómo poner el instrumento que vamos a usar acá en el cabezal. Este cabezal, a diferencia de la mayoría, ¿no? Que lo que hacemos es deslizar la barra acá y después apretar, pues tiene esta pieza acá que va con una especie de pin acá que va a soportar automáticamente lo que coloquemos acá. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Para ello, repito, en vez de correr la barra y después apretar, pues se pone de este modo, se inclina hacia el lado contrario de esta pieza que tenemos acá. Nos aseguramos que tope acá y entonces hacemos así y ya queda ajustado. Ahora, ¿qué pasa? Él se puede mover acá hacia un lado o hacia el otro, pero no se cae porque tiene un tope. ¿Ven? Ahora, si queremos, que es lo lógico, por supuesto, dejarlo ajustado, primero balanceamos, ¿no? Buscamos el centro de gravedad. Ok, ahí. Y una vez equilibrado, pues movemos esta pieza hacia adelante y ya queda ajustado. O sea, tenemos que balancear el instrumento que vamos a usar, porque además de que entonces si se nos va a mover va a ser pues difícil, ¿no? Pues mantener equilibrado el sistema. Lo otro, que corremos el riesgo de que se nos corra de pronto, y aunque tiene un tope, pues podemos dañar ya sea el cabezal o el instrumento, o peor aún, se puede caer y dañarse completamente. Entonces hay que, repito, buscar el centro de gravedad, y una vez encontrado el centro de gravedad, usamos esta pieza acá para fijarlo en ese centro de gravedad. Bueno, una vez fijado el instrumento en su posición, balanceado y entonces fijado que no se mueva de esa posición de equilibrio, ¿cómo usar el cabezal? Por supuesto, tenemos esta manivela acá que nos va a facilitar movimientos más lentos, más controlados en ambos ejes, por supuesto, y así no tenemos que sostener el cabezal o el instrumento, mucho más cómodo y manejable. Entonces, por supuesto, tiene, como todo cabezal, un movimiento horizontal a lo largo del azimutal y un movimiento vertical de declinación, si hablamos en términos astronómicos, ¿no?
Entonces vamos a ver qué hace este cabezal diferente a un cabezal regular. Tiene varias cosas, ¿no? Pero hay una sobre todo que es la principal. Vamos a ver cómo usar entonces. Si yo, digamos, voy a observar un objeto que está en esta posición y lo dejo ahí, van a ver que se me va a mover a la posición horizontal de nuevo. Se me va a mover a la posición horizontal de nuevo. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Digamos que es la opción básica, ¿no? Pero no la ideal. Puedo usar esta pieza acá. Esta pieza acá es para fijarlo. O sea, lo tengo acá. Si no quiero que se me vaya de nuevo a la posición horizontal, pues aprieto acá y listo. ¿Ok? Esto en el caso de la posición de altura, ¿no? Y listo. Ahora, si lo suelto, si lo dejo, se me va a volver a ir a la posición horizontal. Para eso está esta pieza acá, que es, digamos, la gran diferencia con otros tipos de cabezales. Por eso es que es bastante más caro, ¿no? Además de muchas otras facilidades que tiene. Esto es para darle contrapeso. Sería lo mismo que cuando tenemos un telescopio, los que hemos usado montura ecuatorial, ponemos un contrapeso acá que pese lo mismo que el otro lado para que esté balanceado en esta dirección. En este caso no usa eso, usa un sistema mucho más, digamos, técnicamente avanzado, y es este cilindro acá que tiene hidrógeno bajo presión, y podemos controlar este cilindro para darle contrapeso. Todo depende, por supuesto, del peso del instrumento que estemos usando. Si tenemos, repito, igual que cuando usamos un contrapeso tradicional, si tenemos algo que pese más acá o que esté más alejado del centro de equilibrio, pues tenemos que ponerle más peso o alejar el peso. En este caso, esa función la hace sencillamente este botón con el cilindro que está bajo presión de hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos que ir regulando esto hasta que tengamos el contrapeso adecuado para este instrumento en específico. Por supuesto, no tenemos una escala, un número específico, sencillamente vamos moviendo el botón hasta que demos el contrapeso específico para este instrumento. Como ven acá está mal, voy a disminuir el contrapeso. Vamos a ver, todavía se me va hacia la horizontal. Ya está casi. Vamos a fijar el otro eje para que no se me corre el otro eje, el horizontal. Y como ven ahí, lo puedo ir moviendo y se queda en la posición. Quizás, vamos a mover un poquito más. Sí, quizás vamos a mover un poquito más, a ver. Ok, pues ahí se ve que en cuanto a la altura, en cuanto a la declinación, pues se va quedando a la altura realmente. Se va quedando ahí. O sea, repito, este botón es para, en dependencia del peso del instrumento que tengamos. En este caso creo que la 612, la versión de esta cabezal 612, es desde 8.8 libras hasta 27 libras. ¿Qué indica eso? Que para un peso mayor o menor, es decir, mayor de 27 libras o menor de 8.8, no nos va a servir este sistema. No obstante, no significa que no podamos usar el cabezal, pero en este caso tendríamos que estar apretando esto acá para fijarlo, digamos, artificialmente, pero no va a quedar balanceado. Ok, otra cosa que hay acá es esto de acá. Esto es para este movimiento, pues que sea un poco más rígido o un poco más suelto. No es para fijarlo como este botón, es para darle un poco más de soltura a este movimiento o que sea más rígido, más suelto, más rígido. Entonces esto podemos darle a nuestro gusto, ¿no? Si queremos mover esto con más facilidad sin que se nos vaya a ir el instrumento, porque mientras más aflojemos esto, más precisión necesitamos en el contrabalance, en el contrapeso, para que no se nos mueva el instrumento. Entonces esto es esencialmente lo que tenemos en altura. Esto para, si ya una vez que tenemos el telescopio o los binoculares o lo que sea, en el objeto como deseamos, podemos fijarlo
Ahora, es un objeto celeste, se nos va a ir moviendo, así que normalmente no es muy conveniente dejarlo fijo, sino que esto esté bien balanceado y con un ajuste bastante bueno que nos permita ir moviendo sin que se nos vaya del lugar donde estamos moviendo el instrumento. Entonces, repito, esto es todo respecto a la altura. Bueno, lo último sería que acá está, voy a mostrarles este ajuste acá se puede sacar. Esto es sencillamente por si tenemos una cámara o algo bien ancho que nos queda este botón pues acá debajo, pues podemos sacarlo y nos queda más cómodo de manipular, ¿no? Porque nos queda más lejos del instrumento en el caso de que el instrumento nos esté molestando para coger este botón de acá. Entonces esto es todo respecto a la altura. Respecto a la horizontal, el movimiento horizontal, bueno, valga decir que tiene una burbuja acá para, por supuesto, para equilibrar el sistema. Tenemos una burbuja acá para ello. Entonces acá tenemos esta pieza de acá y tenemos esta pieza de acá. Esta pieza de acá tiene la misma función que esta pieza tendría o tiene respecto a la altura. Es para fijar, si la apretamos ya ahí lo dejamos fijo en una posición. Repito, para observación nocturna, como el cielo se está moviendo o los objetos se están aparentemente moviendo debido a la rotación de la Tierra, pues no es aconsejable dejarlo fijo. Para objetos terrestres que no se muevan, pues sí, una vez que tengamos el objeto en posición, podemos fijar acá en la horizontal y podemos fijar acá en la vertical y ya aseguramos, ya no nos interesa el contrabalance, etcétera. Dejamos fijo la posición del cabezal. Ahora, para objetos nocturnos generalmente no queremos dejarlo fijo, sino que se vaya moviendo, así que aflojamos los tornillos, balanceamos esto bien, contrapeso y demás como le mostré, y acá pues digamos la rigidez de este movimiento pues se ajusta con esta pieza acá. Si la movemos hacia acá, digamos más suave. Si la movemos en el otro sentido, mientras más la movamos, más rígido va a estar. Probamos un poco más suave, más suave, etcétera, etcétera. Vamos aflojando. En este caso, esta pieza aquí tendría la misma función que esta aquí. Sería la rigidez del movimiento. Más suave, más duro de mover, ¿no? Más difícil de mover. Entonces, en cuanto lo dejamos depende del gusto de cada cual, pero no es muy recomendable dejarlo completamente suelto, sobre todo si no tenemos bien balanceado el trípode, porque al estar demasiado suelto se nos puede ir hacia un lado hacia el otro, cualquier viento ligero lo puede mover, o sea que si bien no es recomendable dejarlo completamente fijo, porque si no para eso usamos esta acá, pues graduarlo que quede un poco rígido, ¿no? Que tengamos que hacer un poquito de fuerza acá apenas, no demasiado para mover el instrumento, los prismáticos en este caso. Ok, esto es esencialmente todas las opciones que tienen en la altura, en la vertical y en la horizontal. Ahora, ¿cómo mover, cómo retirar el instrumento? Bueno, es un poco, tiene un paso extra, digamos. Acá tiene una pieza que hay que apretar, esta pieza acá hay que empujarla. Entonces, digamos que vamos a usar una mano, hay por supuesto sujetar esto acá, el instrumento, asegurarnos de que esté bien sujeto, no se nos vaya a caer. Apretamos esta pieza hacia adentro y a la vez apretamos esta pieza hacia adentro y a la vez esta sujetamos acá. Ahora, antes de sacarlo tenemos que, recuerden que esta pieza la echamos hacia adelante para que fije y no se pueda correr el instrumento. Le damos un poco para atrás, ahí se va a volver a soltar el instrumento, como ven, y entonces ya sí podemos retirarlo. Apretamos esta pieza de acá para adentro y a la misma vez esta pieza completamente hacia atrás y ya podemos retirar. Es bastante pesado, hay que tener cuidado. Repito, entonces va a quedar completamente
cerrado. Pero si no apretamos esta pieza, esta no va a ceder para poder retirar el instrumento. Bueno, pues es todo. Cabezal Manfrotto Nitrogen Tech 612, una excelente opción para no solo para astronomía, para telescopios, binoculares, también para cámaras, para personas que se dediquen a filmaciones, etcétera. Es un excelente cabezal, por supuesto, con un alto precio, porque es de alta tecnología, ¿no? Pero bien recomendable, bien práctico y excelente, por supuesto. Es una maravilla. Es todo por ahora. Si les fue útil este video, pues como siempre digo, compartan, den like, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Recuerden que voy a hacer un review próximamente de este maravilloso binocular Overwhelk de 100 milímetros de diámetro, apocromático. Entonces suscríbanse y den clic a la campanita para que no se lo pierdan. Es todo por ahora, muchas gracias, hasta un próximo video en Astromanía.